Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a UML y si no has visto mi video de UML Introducción, te dejo el enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre el diagrama de clases parte 1. Comencemos. El objetivo es definir qué es una clase, mostrar cómo se representa y revisar los fundamentos que se utilizan para crear un diagrama de clases en UML. Y en el próximo video, UML Diagrama de Clases parte 2, continuaremos con temas más especializados sobre el diagrama de clases. Aunque es un temario largo, son temas muy cortos y fáciles de comprender, pero todos deben ser revisados por la importancia en los diagramas de clases y en los demás diagramas UML. Y al final haremos un breve resumen. ¿Qué es una clase? Una clase es una abstracción de un grupo de objetos que comparten una serie de características llamadas atributos y una serie de acciones llamadas operaciones. En el video de UML Introducción habíamos visto que una clase se representa por un rectángulo y la interacción entre clases por líneas que unen a esas mismas clases. En este video veremos en mayor detalle la representación de la clase y la forma en que interactúa con otras clases. Como ya hemos comentado, la representación de una clase se hace con un rectángulo dividido en 4 secciones y aunque en muchas ocasiones la cuarta sección se omite, yo aconsejo que no lo hagas, pues en esta sección puede haber información que clarifique la razón de ser de la clase en el entorno que estamos sistematizando. La primera sección de arriba hacia abajo contiene el nombre de la clase que se escribe con la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Pero si el nombre de la clase se compone de varias palabras, el nombre de la clase se escribe sin espacio entre las palabras y la primera letra de cada palabra se escribe en mayúscula y el resto en minúsculas. Ejemplos: impresora, mi impresora, impresora piso, impresora departamento, impresora RH, etc. La segunda sección contiene los atributos, que son las características que hacen que una instancia de la clase sea un objeto de la clase. Recordemos que mencioné en el video UML Introducción que la documentación que se crea debe ser la suficiente para el entorno que queremos sistematizar. Algo similar aplica a los atributos de la clase. Deben ser lo suficientes para la clase en el entorno que queremos sistematizar. En nuestro ejemplo, seguramente usted pensó en algunos otros atributos de la clase impresora: amperaje, capacidad de impresión, código QR, etc. Pero tal vez algunos de estos atributos no sean necesarios para el entorno que estamos sistematizando. Por ejemplo, supongamos que queremos sistematizar dos entornos completamente diferentes: un departamento de recursos humanos y un consultorio médico de nutrición. Es un hecho que cuando hagamos nuestro análisis vamos a encontrar a la clase persona en cada entorno. Pero mientras que para el primero los atributos de nombre, apellido paterno, apellido materno y fecha de nacimiento son suficientes, para el segundo, además de los 4 atributos anteriores, añadiremos estatura y peso, porque el entorno que estoy sistematizando los requiere. Continuando con los atributos, además del nombre del atributo podemos incluir el tipo de dato, el valor default, si así aplica, y restricciones, si aplican, del propio atributo. El nombre del atributo se escribe en minúsculas si es de una sola palabra, pero si el nombre del atributo se compone de varias palabras, se escribe sin espacio entre las palabras y la primera letra de cada palabra se escribe en mayúscula, excepto la primera palabra. Posteriormente, después del nombre del atributo, se colocan 2 puntos y enseguida el tipo de dato. Se aplica el signo de igualdad y el valor default del atributo. Y se aplica fuera del rectángulo pero a la altura del atributo al que hace referencia, entre los signos de llave abierta y llave cerrada, los posibles valores que acepta como válidos el atributo. La tercera sección es la de las operaciones de la clase. Es algo que puede realizar la clase. El nombre de la operación se escribe en minúsculas si es de una sola palabra, pero si el nombre de la operación se compone de varias palabras, se escriben sin espacio entre las palabras y la primera letra de cada palabra se escribe en mayúscula, excepto la primera palabra. Y por último, un paréntesis de apertura y un paréntesis de cierre. Y al igual que los atributos y si aplica, las operaciones pueden indicar el tipo de datos que reciben, parámetros de entrada,
y el tipo de dato que devuelve si se trata de una operación tipo función. Para los parámetros de entrada, entre los paréntesis de apertura y cierre, deben estar separados por comas si cuenta con más de un parámetro. Debe indicar el nombre del parámetro de entrada. Para esto no hay realmente una nomenclatura en específica definida por UML, pues se asume que el nombre del parámetro se apegará más a los estándares usados por el lenguaje de programación que decida usar. Posteriormente se colocan dos puntos y enseguida el tipo de dato. Y si es una operación tipo función, después del paréntesis de cierre, dos puntos y el tipo de dato que devuelve. Y por último, la cuarta sección de la clase es la de la responsabilidad. En esta sección, usted puede hacer una brevísima descripción de la razón de ser, su objetivo o su función genérica de la clase en el entorno que estamos sistematizando. Asociación. Como mencionamos al inicio de este video, la interrelación que se da entre clases se representa con una línea que une a las clases y a esta se le conoce como asociación. En nuestro ejemplo, la clase impresora está asociada con la clase usuario y su asociación en una frase sería: un usuario hace uso de una impresora. Pero también esta asociación se puede leer a la inversa. Una impresora da servicio a un usuario y, como puede ver, la asociación se indica con una breve frase acompañada de un triángulo relleno que indica la dirección de la asociación. Otro elemento que se puede mostrar en la asociación es el papel de la clase y este se indica junto a la clase. Y antes de continuar, me gustaría volver a hablar de lo que significa suficiente. Como puede ver, entre más detalle incluyamos en nuestros diagramas de clases, e incluso en cualquier otro diagrama UML, menos posibilidades de dudas habrá entre quienes lo consulten. Pero ser tan detallista puede que no sea necesario. En nuestro ejemplo, sin escribir las asociaciones y el papel de las clases usuario e impresora, son tan obvias que difícilmente entenderíamos algo diferente. Es aquí donde debe hacer uso de su criterio para que lo que documentemos sea lo suficiente. Recuerde que los diagramas UML fueron diseñados para apoyar y no para entorpecer la sistematización. Mi consejo es que usted parta del hecho que tiene que ser muy detallista para que cualquiera de los involucrados en la sistematización no tenga dudas. Pero en base a su criterio, buen juicio, documente lo suficiente. Y si se lo preguntaba, la asociación representada por la línea que une a las clases, esa no es por criterio, esa es necesaria. Aunque la mayoría de las veces en una asociación solamente están involucradas dos clases, puede darse el caso que se dé una asociación con tres o más clases. A este tipo de asociaciones se les conoce como asociación múltiple. Imagine que usted asiste a un evento y va en su auto hasta el lugar donde se lleva a cabo este evento, pero en la entrada hay una persona del valet parking que le recibe su auto para estacionarlo. Bueno, en esta asociación hay tres clases involucradas. Usted como invitado al evento, su auto en el cual se traslada y llega al evento, y el valet parking que le recibe su auto para estacionarlo. La forma de representar una asociación múltiple es agregando un rombo donde todas las clases involucradas convergen, y esta es la única diferencia con la asociación entre dos clases. Al igual que una clase, una asociación puede tener atributos y operaciones. A esto se le conoce como clase de asociación. Por ejemplo, imagine que nosotros acudimos a un local donde dan el servicio de fotocopiado y que incluso podemos hacerlo nosotros mismos. Pero para poder hacer uso de la copiadora, tenemos que deslizar una tarjeta de prepago con saldo suficiente. Pues bien, esta tarjeta en nuestro diagrama de clases es una clase de asociación para la asociación hace uso de, que a su vez se puede asociar con otras clases. Esta se representa como una clase estándar, rectángulo, que se conecta con su asociación con una línea discontinua. Al igual que en la definición de la clase,
En la asociación entre clases también puede haber restricciones y se indican entre la llave de apertura y la llave de cierre colocado al lado de la clase. En nuestro ejemplo, la impresora se encuentra en una estación de impresión, está centralizada y da servicio a varios usuarios, pero los atiende de forma ordenada. Restricción. Primero que llega, primero que atiende. Otro tipo de restricción se da cuando podemos elegir entre una u otra asociación. En nuestro ejemplo, imaginemos que podemos imprimir en una impresora blanco y negro o en una impresora a color. Esta restricción, conocida como la restricción O, se representa con una línea discontinua que une las asociaciones entre las cuales voy a seleccionar y la restricción O. La multiplicidad indica el número de objetos de una clase que se pueden vincular al número de objetos de otra clase. Por ejemplo, un auto tiene 4 llantas, un tractocamión tiene 10 llantas y un tractocamión con caja tiene 18 o 22 llantas. La multiplicidad se indica al lado de la clase. La herencia es uno de los pilares del paradigma de la programación orientada a objetos. Si tienes dudas o quieres reforzar este tema, podríamos hacer un video sobre la programación orientada a objetos. Házmelo saber en los comentarios. Ahora bien, la herencia en términos generales la podemos entender como una especialización de una clase a partir de otra clase, porque además de los atributos y operaciones propios de la clase, por herencia agrega los atributos y las operaciones de la clase de la cual desciende. Por ejemplo, un animal tiene ciertas características, atributos y hace ciertas actividades, operaciones, que todos los animales tienen sin importar si se trata de un vertebrado, un anfibio, una ave, un antrópodo, etc. Pero un animal anfibio tiene además las características de todo animal y las de un vertebrado. Tiene las propias que lo hacen ser reconocido como un anfibio y distinguirse de un ave, que tiene las características de todo animal, las de un vertebrado y las propias que le hacen ser un ave. Ahora, la forma de representar la herencia en UML es con un triángulo sin relleno, apuntando a la clase madre y uniendo con una línea a la clase hija, que también pueden ser llamadas como clase principal y clase secundaria respectivamente. Una clase madre que no hereda de otra clase se le conoce como clase base o clase raíz. Una clase hija que ya no hereda a otra clase se le conoce como clase final o clase hoja. Una clase que hereda exactamente de una clase principal tiene una herencia simple. Si proviene de varias clases, tendrá una herencia múltiple. Una clase que hereda de la clase base o clase raíz tiene una herencia única. Si su clase principal hereda de otra clase, tiene una herencia multinivel. La visibilidad se aplica a los atributos y a las operaciones de una clase e indica qué clase o clases podrán utilizarlos. Existen 3 niveles de visibilidad: pública, protegida y privada. Si los atributos y operaciones de una clase tienen visibilidad pública, pueden ser utilizados por otra clase. Si los atributos y operaciones de una clase tienen visibilidad protegida, pueden ser utilizados por una clase secundaria u otra descendiente. Si los atributos y operaciones de una clase tienen visibilidad privada, solo la clase que los contiene puede utilizarlos. La visibilidad está muy relacionada a los principios de encapsulamiento y herencia, que son dos de los pilares de la programación orientada a objetos. Y si quieres conocer un poco más o reforzar tu conocimiento sobre estos y otros temas, podemos hacer un video sobre la programación orientada a objetos. Házmelo saber en los comentarios. Como puede ver, en nuestro ejemplo, la clase impresora tiene sus 4 atributos públicos. Si nosotros tuviéramos enfrente nuestra impresora, seguro estos 4 atributos los encontraríamos en alguna parte, en una etiqueta, en un logotipo, algo por el estilo. Y podríamos interactuar con nuestra impresora para imprimir, fotocopiar o escanear, operaciones públicas. Pero cuando nosotros imprimimos o fotocopiamos, no tenemos forma de indicarle a la impresora cómo mezclar las diferentes tintas para que el documento salga con los colores originales.
Esta actividad la hace la impresora de forma privada. En nuestro ejemplo, haciendo uso de las operaciones usar tinta amarilla, usar tinta azul, usar tinta magenta y usar tinta negra. Quiero ser muy claro, como me imagino que varios de ustedes probablemente ya tengan experiencia con algún lenguaje de programación orientado a objetos, seguramente habrán visto la conveniencia de usar operaciones set y get para manipular los atributos y en los ejemplos como los hemos representado aquí no reflejan esas buenas prácticas. Aquí hemos estado definiendo de esta manera las clases por cuestiones didácticas, con el objetivo que se entiendan los conceptos. Si ustedes quieren, en un video futuro podríamos hacer un video con un ejemplo más real y cuidando este tipo de buenas prácticas. Hazme saber tu opinión en los comentarios y alguna sugerencia de qué podríamos sistematizar. Una tienda online, un café internet, una contabilidad, etc. El ámbito es otro concepto referente a los atributos y a las operaciones y la forma en que se relacionan dentro de un sistema. Hay dos tipos de ámbitos, el de instancia y el de archivador. En el primero, cada instancia cuenta con su propio valor en un atributo u operación. En un ámbito de archivador, solo habrá un valor del atributo u operación en todas las instancias de la clase. Un atributo u operación con ámbito de archivador aparece con su nombre subrayado. Como pudimos ver en este video, la clase, cómo representarla y sus fundamentos para crear un diagrama de clases son realmente muy simples. Pero como lo mencionamos en el video UML Introducción, la clase es la parte angular de la programación orientada a objetos. Y por eso dividimos el diagrama de clases en dos videos. Este en donde nos enfocamos en su definición, su representación y en sus fundamentos, para que en la parte 2 nos enfoquemos con temas más especializados que se derivan de la aplicación de los fundamentos. Hemos concluido este video UML Diagrama de Clases parte 1. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video UML Diagrama de Clases parte 2. ¡Hasta pronto!